Capítulo 11. Campaña 2, Viajes de rutina. Está bien, entonces los campos de maíz necesitan ser regados, pero el viñedo ya fue regado ayer, así que debes tener cuidado donde estás para que las lluvias no los golpeen. Bruno frunció el ceño mientras miraba las instrucciones que su mamá había escrito. Para ellos, como si pensara que todavía era un niño que olvidaría lo que ella les había asignado hacer. Y necesito ver si van a tener otro problema de lunares este año, por eso vengo. Hizo una pausa, mirando a Peppa. ¿Por qué sigues mirándome? Ella hizo una mueca. Ella había pensado que estaba siendo muy buena para evitar que él se diera cuenta de eso. ¿Hay algo en mi barba? Sabía que tenía huevos. Sigo pensando que debería afeitarla, pero todos dicen que parezco tener 13 años sin ella. Nadie toma en serio a un guerrero si tiene una barba. La cara es más suave que el trasero de un bebé, Bruno. Está bien, tal vez, pero... no hay nada en tu barba, le aseguró Peppa mientras continuaban por el camino de tierra hacia las tierras de cultivo que se encontraban fuera del pueblo. ¿Se me eriza el pelo entonces? Todos los pelos que tienes hasta la nariz están bien. Bruno, sin embargo, levantó la mano y se frotó el labio superior. Dije que estaba bien. Peppa dijo riendo y el cielo se volvió un poco más brillante y se formó un arco iris en lo alto. Yo simplemente, no puedo creer que hayas vuelto. No puedo creer que haya vuelto, admitió Bruno. Solo han pasado 10 años pero, parecieron varias vidas. Sacudió la cabeza. Mucho ha cambiado. Aquí no, pensó Peppa. Aparte de que los niños crecieron, todo se sentía exactamente igual. La misma rutina, los mismos quehaceres, la misma presión. Durante 45 años había tenido básicamente la misma rutina con solo unos momentos para cambiar las cosas. Un día después de su boda, mamá les había permitido a ella y a Félix no hacer absolutamente nada antes de que los necesitaran volver al trabajo y cuando estuvo embarazada de sus hijos se vio obligada a tomárselo con mucha más calma. Pero por lo demás y lo mismo, una y otra vez. Ella cerró los ojos. A veces sentía como si nunca hubiera crecido. MCGF. Peppa, recuerda que hoy necesitan un poco de lluvia para el lago. Sí, mamá. Dijo el niño de 7 años. Su marido, decididamente de 51 años, sonrió y le frotó la cabeza. Te irá bien, mi amor. Ahora, ¿quieres unos nuggies y leche con leche? ¿Sí? MCGF. Han cambiado muchas cosas, dijo Bruno, sacando a Peppa de sus pensamientos. Tu sentido de la moda, por ejemplo, bromeó, extendiendo la mano y tocando su túnica. ¿Cuándo cambiaste a estos? Bueno, Bruno se frotó la parte posterior de la cabeza y Peppa sonrió al ver brillar una vez más un poco de su hermano tal como había sido en su juventud. En realidad, estas originalmente tenían mangas. Yo, más o menos, las arranqué. ¿Por qué? Preguntó Peppa. No quise decir eso. Acababa de completar mi primera maestría cuando un exalumno trastornado del maestro Shifu entró exigiendo enfrentar al guerrero dragón. Quería ganar algo de tiempo para Po, así que salté a la batalla. Bruno murmuró en voz baja. ¿Qué fue eso? Me caí en unos rosales, ¿vale? Él chasqueó. Peppa resopló. Sí, dijo, agitando la mano. Así que salí y la batalla ya terminó. Y salir me hizo arrancarme las mangas de la túnica.
Me preguntan al respecto y miento y digo que las quería así porque me haría más flexible en la batalla. Y no podía simplemente volver a usar mangas y griega. Sí, hace 8 años y, a menos que sea una ocasión formal o estemos viajando por regiones frías, uso sin mangas. Y eso fue mejor que simplemente admitir que te caíste. Oh, es fácil decir eso ahora. Se quejó Bruno. Cometí el error de decírselo a la niña y ella nunca me deja olvidarlo. Pero al menos se lo guarda para sí misma, así que por favor sé sutil si haces bromas. Peppa sonrió pero no ante su vergüenza. Vale, en parte por su vergüenza. Pero sobre todo fue por algo que Bruno no había hecho en mucho tiempo, incluso antes de dejar la casita. Compartir un secreto con ella. Al crecer, habían sido los trillizos contra el mundo. O al menos eso le había parecido a Peppa. El valle y el pueblo podrían haber sido las únicas personas que los tres conocieron mientras crecían, pero aún así se sentían como forasteros. Su madre los había mantenido cerca de casa al principio, temiendo perderlos por los peligros del mundo exterior y luego, cuando obtuvieron sus poderes, las cosas habían cambiado aún más. Era difícil hacer amigos cuando estabas ocupado haciendo las tareas del hogar, y a todos les preocupaba que, si te molestaban, les enviarías rayos. Y no ayudó lo que le hicieron a Bruno, pensó Peppa sombríamente solo para tomar un rápido suspiro para calmarse, el mantra de cielos despejados susurró suavemente para sí misma. Los niños del pueblo se habían metido con Bruno porque lo veían como un blanco fácil. Su hermano tenía un alma amable y no le iba bien en grupos grandes. Peppa y Julieta se habían dado cuenta bastante rápido de lo que estaba pasando y cuando su mamá les dejó claro que Bruno necesitaba defenderse y sin defenderse porque tenían que servir al pueblo. Él le había suplicado que no podía y ella simplemente lo miró fijamente y le contó la historia del sacrificio de su padre nuevamente. Peppa y Julieta, que estaban escuchando, entendieron lo que decía su madre. Nunca serás tan valiente como tu papá. Después de eso Peppa y Julieta habían empezado a defender cada vez más a su hermano. Julieta lo calmaba cuando estaba molesto y Peppa luchaba por él. La oportunidad de hacer amigos desapareció como el humo en un día lluvioso después de que ella arrojara un rayo. Honestamente, era un milagro que hubiera podido encontrar a alguien con quien casarse, ya que todos habían estado aterrorizados por ella hasta que Félix le reveló que amaba lo protectora y fuerte que era. Peppa negó con la cabeza. Sus pensamientos vagaban. Lo que importaba era que una vez que Bruno, ella y Julieta habían compartido secretos, sabiendo que incluso si se burlaban de ellos o los regañaban por lo que habían hecho, sus hermanos nunca los revelarían. ¿Cuándo cambió eso? Pensó para sí misma mientras continuaban caminando, entrando ahora en las tierras de cultivo propiamente dichas. A lo lejos vio algunos burros deambulando y supo que a Luisa le esperaba otro día difícil. Cuando dejamos de compartir secretos, cuando dejamos de confiar el uno en el otro. Ella sabía la respuesta. Ella simplemente no quería admitirlo. Su boda. Cielos despejados, murmuró, sin querer sacar a relucir ese evento nuevamente. ¿Todavía haces eso?, preguntó Bruno, sorprendiéndola por el repentino comentario. Funciona. ¿Eh? Dijo, moviendo la mano. Quiero decir, sí, pero hay mejores formas de alcanzar el zen. Ah, ¿de verdad? Peppa preguntó con un ligero resoplido. ¿Eres el maestro ahora? Tenía que dominarlo, dijo, sin mirarla. Tu don no es el único que funciona mejor cuando estás tranquilo. Oh, dijo Peppa. Había olvidado que esa era la primera razón por la que Bruno y Mirabel habían extendido su permiso. Para permitir que Bruno finalmente dominara su don. Entonces, zen. Sí, dijo, frotándose la nuca. Parte de ello fue aprender a calmarme. El resto fue romper con mis rituales y supersticiones y comprender que yo controlo mi don, no me controla a mí. El pauso. Yo, eso es. Ella sabía a qué se refería. Bueno, si tienes tiempo, puedo hacerlo. ¿Y tú? Sí. Sería encantador poder controlar el clima en lugar de como era ahora, donde parecía que la controlaba a ella. Compartieron una sonrisa.
Entonces, dijo mientras pasaban por los huertos de frijoles y calabazas, ¿viajaste mucho? ¿Dijiste que estabas en climas fríos? Viajamos por todas partes, dijo Bruno, y una de sus ratas surgió de su capucha solo para ahuyentar al roedor de nuevo dentro de sus pliegues. Lo que pasa con nuestro partido es que siempre estamos buscando la próxima aventura. A veces es porque queremos recargar nuestras arcas. A veces es porque queremos ayudar a la gente. Eso hizo sonreír a Peppa. A veces necesitamos hacer una cosa para poder acceder a otra. Para que los enanos entrenaran a Mirabel, tuvimos que eliminar una horda de duendes enfermos de una vieja cripta, por ejemplo. Pero Carole se dio cuenta de que no eran malvados. Solo estaba tratando una enfermedad muy grave y necesitábamos conseguirles medicinas, pero eso nos llevó a tener que ir a un pantano y lidiar con los muckers que vivían allí. Peppa arrugó la nariz. Sí, fue una semana divertida, dijo sarcásticamente. Y a veces, simplemente lo hacíamos porque una misión sonaba divertida. Teníamos una, donde teníamos que custodiar este tesoro, pero resulta que fue durante el carnaval y solo necesitaban 2 de nosotros para vigilar la bóveda a la vez, así que el resto podían ir a divertirse y resulta que la persona que quería robarlo era la esposa del alcalde porque se conocieron hace años cuando ella intentó robarlo y quería recrear su primer encuentro y terminaron llorando y besándose y abrazándose. Otros sí nos pagaron por hacer muy poco. Peppa meneó la cabeza, incapaz de imaginarlo. Supongo que lo que pregunto es que conociste a mucha gente, ¿verdad? Oh, muchísimos. Pero te contamos sobre esto en nuestras cartas. Apartó la mirada pero ahora podía sentir la mirada de Bruno. No les creíste, ¿verdad? ¿Tendrías? Replicó Peppa. Su hermano consideró sus palabras. Punto justo. Aliviada por haber evitado una pelea, Peppa volvió a su línea original de interrogatorio. Así que tengo curiosidad, ¿conociste todo tipo de personas? En esos climas fríos y en los carnavales y todo eso. Sí, dijo Bruno, confundido. Entonces ¿y tú? Y sí. No me obligues a decirlo. Peppa se rió. ¿Qué? Ella puso los ojos en blanco. ¿Alguna vez y ya sabes? ¿Sabes qué? Tuviste sexo. Exclamó finalmente Peppa. Bruno parpadeó. Una vaca cercana parpadeó. El granjero ordeñador dijo que la vaca parpadeó. Hola señor Rojas, dijo semanalmente, con las mejillas enrojecidas y, como tal, de repente sopló un viento caliente hasta que se calmó. No puedo creer que me preguntes si soy virgen. Bruno se quejó una vez que dejaron al señor Rojas. Solo quiero saber. Se quejó Peppa. Mamá siempre estaba preocupada, tú nunca te casaste. Es un pueblo pequeño, le recordó Bruno. Todos me conocían. Nos conocían. Julieta y tú tenéis suerte de haber encontrado a Agustín y Félix. Peppa sonrió suavemente ante eso. Sí, susurró antes de mirar a su hermano. Solo quiero saber si alguna vez encontraste eso. No te casaste como nos hubieras dicho, intentó antes de mirar a su hermano. Bien. ¿Sí? Bruno dijo presa del pánico, agitando las manos. Cielos despejados. Cielos despejados. Confirmando que no estaba preocupada por nada, Peppa dejó que la nube se disipara. Pero eso no significa que no puedas tener una relación. Realmente no quiero hablar de esto, se quejó Bruno, tratando de alejarse rápidamente de ella. ¿Y por qué no? Porque eres mi hermana. ¿Y? Preguntó Peppa. Somos adultos. ¿Sabes que Félix y yo tenemos? No. Se metió los dedos en los oídos. No escuchar, no. Bruno. Espetó Peppa, apartando las manos de su cabeza. ¿De qué otra manera podría tener hijos? Está bien, tuviste sexo 3 veces. Lo acepto. El pauso. Aunque Julieta adoptó, ¿verdad? A menos que hubiera una cocina en el dormitorio, supongo que sí, dijo Peppa y los dos se rieron. Ahora vamos y ella lo miró con atención. ¿Puedo preguntarle a Mirabel? No. Bruno dijo con fuerza pero también con miedo.
Solo, no lo hagas. Él suspiró. Sí, he estado con mujeres. ¿Y quién te llamó la atención? Preguntó Pepa. Pero su hermano mantuvo la boca cerrada. Sabes que eso no funcionará. Te lo sacaré. ¿Sabes por qué? Ella se acercó. Porque no importa que ahora tengamos 50 años. No importa que no nos hayamos visto en una década. Ni siquiera importa que tengas estos nuevos poderes. Todavía recuerdo dónde tienes cosquillas. No. Bruno chilló, pero ya era demasiado tarde cuando Pepa comenzó a mover los dedos contra sus costados, lo que lo hizo retorcerse y reírse. Bien, bien. Suplicó. Ella se detuvo pero mantuvo sus dedos todavía tocando sus costados, solo en caso de que él intentara salirse con la suya diciendo que lo diría y luego intentaría huir. Solo te digo una, ¿vale? No vamos a repasar toda la lista. ¿Hay una lista? Preguntó Pepa. Bruno refunfuñó en voz baja antes de decir, melodía. Voy a necesitar más que eso, dijo cuando finalmente lo soltó. Princesa Melody. Su reino está muy al norte de aquí. No en las tierras gélidas, al sur de eso. Nuestro grupo fue convocado por su padre, el rey Eric, para hacer frente a una amenaza al reino de su suegro. ¿Al reino de su suegro? Sí, el anciano era orgulloso y terco y no quería admitir que había un peligro en una de las islas. Principalmente porque él y sus soldados no podían lidiar con eso. Llegamos solo para descubrir que la princesa Melody había sido secuestrado. El rostro de Bruno se contrajo. Recuerdo esa mirada, le advirtió Pepa. Hiciste la misma cara cuando mamá me preguntaba sobre una broma que conocías. ¿Sabes algo? Melody no fue secuestrada, suspiró finalmente Bruno. No importa si lo sabes, nunca conocerás a su madre de todos modos. Ella decidió que ella misma iba a manejar la situación, tenía casi 40 años, nunca se casó y su hermano menor iba a reclamar el trono de todos modos. Debido a leyes estúpidas, así que pensó que qué importaba si se iba a la aventura. Ella ayudó, solo que quería permanecer libre por un poco más de tiempo, así que me convenció para que la ayudara a afirmar que algunos piratas la habían secuestrado después de que detuviéramos la amenaza. Y en lugar de eso jugaste al pirata, bromeó Pepa. Es corsario si estás autorizado por la corona y... Pepa siguió sonriendo mientras su hermano contaba su historia, sin importarle en absoluto que le estuviera poniendo muy difícil ponerse de mal humor para hacer llover. Capítulo 12. Campaña 2, listas de rutinas. Está bien, no puedo estar leyendo esto bien, dijo Mirabel mientras miraba la lista en su mano. Ella y Luisa habían bajado las escaleras después de un baño muy largo, y Luisa se sentía muy culpable por perder tanto tiempo simplemente relajándose a pesar de que no se había sentido tan relajada y libre de tensión en años, para recoger sus desayunos y almuerzos en bolsas antes de bajar a la ciudad. Para su sorpresa, Luisa descubrió que la abuela básicamente le había dado la misma lista de tareas que siempre recibía. Esperaba tener más en la lista, pero eso no sucedió. En cambio, era simplemente la misma lista. Las mismas tareas. Por un momento sintió alivio. Su abuela no la estaba castigando por cambiar las cosas. Estaba de acuerdo con que ella hiciera sus tareas normales porque Mirabel estaría allí para ayudar. Excepto, ¿y si eso no es lo que ella piensa? Pensó Luisa para sí misma, retorciéndose las manos. ¿Qué pasa si ella piensa tan poco en Mirabel que piensa que en realidad es un castigo obligarme a hacer mi lista normal porque ya ha pasado la mitad de la mañana? Odiaba pensar de esa manera sobre su abuela. Se suponía que debía amarla, después de todo. Ella, se suponía que debía amarla. Luisa. ¿Estás escuchando? Mirabel agitó su mano frente a su cara, haciendo que Luisa parpadeara mientras salía de sus pensamientos. Oh, lo siento, dijo sonrojada. Solo y pensando en la lista. Sí, dijo Mirabel, mirando por encima de sus gafas polarizadas. Eran de un color tan extraño y en realidad le recordaban un poco a los vasos que su tío Ernesto le había regalado, la última vez que los visitó después de la fallida ceremonia de Mirabel.
Un color violeta apagado, muy pálido pero aún perceptible si se mira con atención. Y los vasos habían tenido una superficie ondulada y eran absolutamente enormes y bueno, Luisa los había guardado en su armario porque sabía que no irían con el resto de sus platos. Estaba hablando de la lista. ¿Estabas? Luisa frunció el ceño. Quiero decir, seguro que lo estabas. ¿Qué pasa con eso? Esto no puede estar bien. Tenemos que mover un puente. ¿Por qué? Bueno, solo hay un puente, así que tenemos que moverlo para que el ganado pueda ser llevado a alimentarse en las llanuras de pasto. Y luego moverlo hacia atrás para que los agricultores que cultivan el trigo puedan regresar a casa. Pero los puentes no están hechos exactamente para moverse fácilmente. Bueno, a menos que suban y bajen. ¿Cómo, volar? Preguntó Luisa. Considerando todo lo que había visto, podía creer que Mirabel había estado en puentes voladores. ¿Te dejan llegar a altas montañas? No, dijo Mirabel. Quiero decir que, no importa, te lo mostraré más tarde. Pero mi punto es que mueves el puente todos los días. Bueno, si está lloviendo en el campo yo no. Mirabel negó con la cabeza. ¿Por qué no construir un puente nuevo? De esta manera se podrá trasladar el ganado sin tener que levantar un puente. El ceño de Luisa se frunció ante eso. Eso parece mucho trabajo. Más que cada día moviendo un puente. 2 veces porque hay que volver a colocarlo. En realidad 4 veces pero, si hiciéramos un puente nuevo, una vez terminado no tendrías que moverlo nunca más. Estaría hecho. Quiero decir, si trabajamos juntos con tu fuerza y mis habilidades, podríamos tenerlo terminado en unos días. Tal vez unos si conseguimos que la abuela nos deje concentrarnos en eso. Luisa, sin embargo, rápidamente negó con la cabeza ante eso. No, eso nunca sucederá. Hay mucho que hacer. ¿Cómo qué? Dijo Mirabel, mirando más abajo en la lista. Coge los burros, ¿qué significa eso? Oh, los burros se sueltan. ¿Cómo y una vez a la semana? Luisa se movió, no le gustaba cómo su hermana la miraba. Se sentía como si acabara de declarar que le gustaba comer barro. En un tono avergonzado que sinceramente no entendía, admitió. ¿Todos los días? Está bien, no, dijo Mirabel sacudiendo la cabeza. Esta lista, esto es una locura. Desperdiciadamente una locura. Es un trabajo estúpido y ocupado, Luisa. A pesar de ser mucho más grande que su hermana, Luisa se encogió cuando su hermanita confirmó sus temores más profundos, que lo único para lo que servía era para hacer un trabajo tonto y bruto y griega. Podrías estar haciendo muchas otras cosas increíbles. ¿Esperarlo? Dijo Luisa, y su autocastigo se detuvo por completo. Su hermana acaba de decir que podía hacer cosas increíbles. Estamos terminando esta lista. Y no me refiero a lo terminamos hoy y mañana lo haces todo de nuevo. Quiero decir, lo estamos haciendo. Para siempre. De esa manera, realmente puedes concentrarte. Sobre lo que quieres hacer con tu vida. Yo no. Vamos. Dijo Mirabel, mientras aceleraba el paso, obligando a Luisa a correr tras ella. Sería como si yo construyera un escudo y después de cada batalla lo derritiera y lo rehiciera. Hazlo bien la primera vez. Estamos encargándonos de esta lista para que puedas comenzar a explorar realmente tu don. He estado pensando hablaré de ello por un tiempo y apuesto a que podrías hacer tantas cosas increíbles. ¿Alguna vez intentaste esculpir? Apuesto a que podrías hacer estatuas con tus propias manos. ¿Estatuas? Dijo Luisa, mirando sus grandes manos carnosas. Solo servían para romper cosas, levantarlas y golpearlas, no para hacer cosas hermosas. Solo una primera idea preliminar. Tenemos tiempo para hacerlo mejor. Vamos. Mirabel le hizo un gesto para que se diera prisa y pronto Luisa la alcanzó, los dos corrieron hacia adelante y solo para que Mirabel se detuviera en seco. Yo, en realidad no sé dónde están los burros. Jejeje. Luisa se rió entre dientes antes de girar a la izquierda y llevarla a las colinas a las afueras de la ciudad.
Les tomó unos 15 minutos, pero pronto los dos estaban mirando a los burros mientras se movían perezosamente, masticando hierba y, en general, sin ninguna preocupación en el mundo. Sinceramente, algunos días Luisa se preguntaba si solo soñaba con moverlos ya que volverían a estar exactamente en el mismo lugar. «Entonces, ¿cómo hacemos esto?», preguntó Mirabel. «¿Espantarlos o agitar un palo?». «No», dijo Luisa haciendo crujir sus nudillos. «Nosotros los llevamos». «Sí, está bien, ya veo de dónde vienes». Mirabel se movió para pararse frente a ella. «Pero, ¿podemos tal vez intentar algo más?». «¿Tirarlos?». «Porque lo intenté y no funciona. Deja surcos». Mirabel luchó contra una sonrisa ante eso. «No del todo. Sofía». Su coraza se desprendió de ella y formó el tucán. «Si alguno intenta moverse a cualquier lugar menos, ¿a dónde tiene que ir?». «Allí», dijo Luisa, señalando la colina hacia el recinto de los burros. «Correcto. Intenta ir a cualquier parte, pero de esa manera lograrás que se muevan en la dirección correcta. Luisa y yo tomaremos el otro lado». Comenzó a caminar hacia el otro extremo de la colina, seguida por Luisa, confundida. «¿Cómo sacaremos a los burros de aquí?». «Solo mira», dijo Mirabel antes de caminar hacia el centro de la colina y mirar a los burros que comían perezosamente. «Está bien, no estoy seguro de qué tan inteligentes son ustedes, pero la mayoría de los animales que conozco tienen algo de cerebro, así que escuchen. Te vas a casa ahora mismo». Los burros siguieron comiendo. «Sí, porque deberías hacerlo, ¿verdad?», preguntó Mirabel. «Quiero decir, ¿qué puedo hacer?». «Buena pregunta». «Mejor pregunta». Se llevó los dedos a los labios y dejó escapar un silbido estridente. Luisa y los burros saltaron cuando un rugido resonó desde lo alto del cerro y apareció Valeria, el gran jaguar de metal de Mirabel, con los dientes expuestos y relucientes. «¿Qué va a hacer si no lo mueves ahora mismo?». Un burro dejó escapar un quejido. «Valeria, hora de la merienda». Los burros salieron en estampida. Mirabel logró apartarse del camino mientras corrían colina abajo, con Valeria pisándoles los talones. Luisa observó, boquiabierta, cómo Mirabel se lanzaba hacia adelante y con facilidad saltaba sobre la espalda del jaguar, dejando escapar un grito de guerra mientras sacaba su martillo y lo sostenía en el aire. Todos los burros gritaron de terror mientras corrían hacia su recinto. Luisa corrió para seguir el ritmo mientras Valeria se detenía justo en la puerta y miraba a su ama. buena niña», dijo Mirabel, dándole palmaditas en el cuello antes de deslizarse y mirar a los burros que estaban todos acurrucados en un rincón. «A Valeria no le gustan las vallas, así que no cruzará ninguna. Así que mientras permanezcas ahí estarás a salvo». Ella golpeó sus manos y sonrió. «Bueno, han vuelto». Luisa miró a su hermana en estado de shock. Eso, nunca los había recuperado tan rápido. «El miedo es un buen motivador, créeme. Aprendes a correr muy rápido cuando te persiguen unicornios reanimados». Ella sacudió su cabeza. Esa fue una Pascua salvaje. Luisa se limitó a mirar a su hermana, maravillándose de lo que había hecho. «Muy bien, ahora asegurémonos de que estos tipos no vuelvan a salir», dijo Mirabel. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». «Bueno», dijo Mirabel, sin levantar la vista mientras inspeccionaba la puerta, «dudo que algún aldeano venga todos los días y los deje salir. A menos que el peón local esté enamorado de ti». Luisa asintió hacia un peón de la granja, que no podía ver sus pies debido a su tripa. Y era casi tan mayor como su padre. Sin darse cuenta de que estaban allí, se hurgó la nariz antes de mirarse el dedo. «No, por favor no». Felizmente se metió el dedo en la boca. Mirabel se encogió. «Sí, tal vez podamos encontrarte un novio o una novia fuera del pueblo. De todos modos, los burros deben haber descubierto cómo abrir la puerta ellos mismos. Solo necesitamos reforzarla y eso no volverá a suceder. La puerta no ha abierto, los burros no salen, simplemente borraste un elemento de la lista para siempre». Se frotó la barbilla mientras se agachaba. «Está bien, creo que pasaron por encima de la cerca y engomaron el pestillo aquí, está muy flojo. Solo necesitamos hacer uno nuevo».
Tal vez hacer la cerca un poco más alta, pero ese es un proyecto más largo. Valeria. Luisa saltó hacia atrás cuando el jaguar estiró todo su cuerpo, y comenzó a dividirse. Su espalda se abrió, su cabeza giró y el metal se movió por todas partes. Era sorprendentemente suave, sin chirridos ni choques de metal. Solo el jaguar desplegándose como una servilleta hasta que, eso es una fragua. Una mini fragua, dijo Mirabel, mirando el pequeño horno con la boca abierta y la mesa que estaba al lado. Bebés. Los animales de su armadura se desprendieron de ella. Agua para el cubo de enfriamiento. Sofía sintió y agarró el cubo y se fue volando con él. Debería usar aceite normalmente, pero este es un trabajo bastante simple. Aunque necesito algo de buen metal, dijo Mirabel, quitándose la pequeña mochila que había traído consigo y sacando algunos lingotes pesados. ¿Llevabas esos? Sí, dijo Mirabel. No te preocupes, mi bolso está encantado. Peso pluma y expansión. Tal vez pueda conseguirles uno a ti y a Isabella para Navidad. Estiró la abertura de la bolsa y metió la mitad de su cuerpo en ella, moviéndose un poco. Lo cual fue sorprendente porque la bolsa tenía solo un pie de largo y aún así contenía 2 pies y medio de Mirabel. Está bien, sí, esto servirá. Ella volvió a salir con unas pinzas. Muy bien, entonces vamos a rehacer el pestillo. Luisa, sin ofender, pero retrocede un poco. Esto se va a calentar. De su bolso salieron unos guantes rojos de aspecto familiar, y no quiero que te pongas nervioso. Quemado. ¿Dónde obtuviste esos? Preguntó Luisa. ¿Qué, estos? De la bolsa. Como dije. No, dijo Luisa, sacudiendo la cabeza. Quiero decir, ¿cómo conseguiste los guantes de papá? ¿Te los envió? ¿Eh? No. Mirabel sacudió la cabeza mientras ponía el lingote en el fuego de la mini forja. Estos son míos. El tío Ernesto me los dio cuando comencé mi aprendizaje con el maestro Diente de Oro. Ella frunció el ceño y miró a Luisa. ¿Papá tiene guantes de piel de dragón? Luisa asintió. Recordó cuando su padre los abrió porque parecían muy extraños. Rojo brillante, con copos verdes y escamas, se reía entre dientes, decía que el tío Ernesto tenía un horrible sentido de la moda y los dejaba a un lado. Luisa los había visto 1 o 2 veces cuando iba a la habitación de sus padres con la ropa sucia, guardada en el fondo de un cajón, pero por lo demás no creía que él se los hubiera puesto nunca. «Wow, ese es un regalo», dijo Mirabel con una sonrisa antes de ir a revisar el lingote, sacándolo por un momento antes de volver a colocarlo en el cubo de fundición en la mini forja. Sacó un cincel y un martillo más pequeño y comenzó a picar un poco de arcilla que el animal con armadura de cangrejo había traído. La piel de dragón roja es resistente al fuego y al calor, por eso la uso. Pero también detiene todos los cortes, golpes y puñaladas. Papá podría meter las manos en una colmena y griega. Bueno, está bien, le picarían el cuerpo, pero no sus manos. Ella se lamió los labios. El tío Ernesto le había dado a su padre un regalo muy raro, al parecer. Mirabel, preguntó suavemente. ¿Por qué tus gafas están teñidas? ¿Eh? Preguntó antes de soltar una carcajada. Oh, claro. Olvidé que están teñidos, simplemente estoy acostumbrado a ellos. Ella les hizo un gesto con la mano. Así que una de las primeras grandes ciudades que visitamos cuando tío Bruno y yo dejamos el valle tenía un distrito enano. Creo que por eso terminé queriendo ser Smith, mi primera impresión real de todo fue ese lugar. De todos modos, tío Ernesto dijo que todavía quería regalarme un regalo de cumpleaños y me regaló estos anteojos. Los marcos están encantados para crecer conmigo, así que nunca los necesito cambiar de tamaño. También están encantados, a menos que quiera que se muevan, no se deslizan. Deslizándome, me caí de una montaña y ellos se quedaron ahí. ¿Y el vaso? Luisa preguntó con creciente sensación de temor. Irrompible. No se puede rayar, agrietar, deformar ni romper. Irrompible. ¿Cuántas y cuántas veces Luisa había estado en la mesa y había ido a tomar un poco de leche solo para romper su vaso porque apretaba demasiado?
o lo derribó con sus dedos carnosos y lo hizo añicos en el suelo. Muchas veces se había encogido en su silla, avergonzada cuando su madre le aseguraba que estaba bien mientras Isabella la miraba y su abuela negaba con la cabeza. De hecho, sabía que lo había hecho una vez cuando el tío Ernesto la visitó. De repente, realmente esperaba que Mirabel tuviera razón y pudieran revisar su lista, porque quería desesperadamente revisar su habitación y encontrar el regalo que había tirado a un lado sin pensarlo. Capítulo 13. Campaña 2. Molestias de rutina. Los vientos cálidos azotaban a Pepa mientras estaba sentada en la hierba, incapaz de contener la risa. En realidad le dolía, se reía mucho, pero también le encantaba y no quería que terminara. La fuente de su risa era Bruno, pero a pesar de lo que algunos podrían haber supuesto, considerando cómo había hablado una vez de él, su risa no era burlona. Más bien lo compartió con su hermano pequeño, en 5 minutos. Como mucho. Vamos, Pepa. Quien sonreía mientras se apoyaba en un árbol, agitando las manos mientras contaba su historia. ¿De verdad entraste disfrazado de bailarines de cumbia? Bueno, si fueras un señor de la guerra que tuviera delirios de grandeza, esperarías que un grupo de aventureros que buscaban derrocarte llegaran a tu puerta vestidos de amarillo brillante y con volantes y queriendo un trabajo bailando en una de tus fiestas. Ese es un buen punto, dijo Pepa, todavía riendo. Realmente estúpido, pero aún así. Oye, no fui yo a quien se le ocurrió la idea. Él se quejó. Antón fue quien lo sugirió y nadie más tenía una buena idea de cómo colarse. Él pausó. Y me veía preciosa con ese vestido. Pepa miró boquiabierta a su hermano antes de que se le escapara un resoplido. Tú, llevabas. Aparentemente la madre del señor de la guerra tenía un problema con el vello facial. Él solo confiaba en mujeres que tenían algo de desaliño y Ulika se negó a permitir que ninguno de nosotros le lanzara un hechizo para hacer crecer la barba, así que, se encogió de hombros inocentemente. Miró a su hermano antes de caer al suelo, pataleando en el aire mientras reía. Se sentía como si tuviera 6 años otra vez y los dos estaban rodando colinas, la hierba les hacía cosquillas en la piel, disfrutando de un raro momento de felicidad después de escabullirse de la casa. Habían sido tiempos inocentes, buenos tiempos. Su miedo por su regalo no la había presionado todavía ni tampoco se había sentido realmente asustada por él. ¿Derrotaste al señor de la guerra?, preguntó Pepa. Oh, sí, aunque me niego a dejar que Sara cante sobre ello. Sara es. Pepa estaba tratando de aprender todo sobre la fiesta de la que Bruno y Mirabel habían sido parte, queriendo saber más sobre las personas que habían cuidado a su hermano cuando ella no podía. Bardobras Dragonborn del Colegio de la Creación. Sé que esas son palabras, pero no estoy seguro de lo que significan unidas. Bruno se rió entre dientes. Dragonborn, bueno, no me creerás si intento describirlo, solo sé que ella es tranquila y muy agradable y pasó momentos muy difíciles antes de unirse a nuestro grupo. Está mejorando, pero, perdió a personas que amaba y todos estamos tratando de ayudarla a sanar. En cuanto al resto, bueno, sabes lo que es un bardo, ¿verdad? Un cantante. La mayoría de las veces, pero no necesitan serlo. Son narradores de historias, en su mayoría, pero la música es su principal medio para trabajar su música. Eso es raro, dijo Pepa, tratando de entender cómo usar la música para lanzar hechizos. Cielos despejados, dijo Bruno. Ja, refunfuñó Pepa, reconociendo el punto. Colegio de la Creación. ¿Conoces a los bebés de Mirabel? Saran puede hacer algo similar, pero, no. No les digas a ninguno de los dos que comparé sus poderes. Se molestan cuando la gente hace eso. En una escala en la que tomaste la última galleta y rompiste la mesa del comedor cuando teníamos 8 años, estás pidiendo prestado el chal de mamá para intentar atrapar el granizo y hacer bolas de nieve para atacar a los niños del pueblo con ellas. Pepa palideció ante eso. Mis labios están sellados. Gracias.
De todos modos, cuando Saaran toca su música, es capaz de animar objetos a su alrededor. A veces es simplemente lo que sucede, muchos magos oscuros mantienen armaduras por ahí, pero ella también tiene pequeños estatutos que ella puede usar su música para convertirse en criaturas de tamaño completo para ayudar a luchar. Ella no pudo evitar negar con la cabeza. Esto es increíble. Sentándose, miró a su hermano con atención. Ahora, Mirabel explicó lo que puede hacer. Solo una parte, explicó Bruno. Ha sido entrenada para hacer muchas más cosas, pero, sinceramente, no recuerda que todos aquí han tenido una vida bastante protegida. ¿Protegido? Dijo Pepa sintiendo un cierto fastidio inundar sus venas. Bruno levantó la mano. Vamos, tienes que admitir que a mamá le gusta mantener a todos seguros y abrigados. Aún vives en su casa, ¿verdad? Supongo que es cierto, admitió Pepa. Había considerado brevemente conseguir una casa solo para Félix y para ella, pero mamá le había explicado varias veces que no era una buena idea. Un nuevo hogar no tendría su habitación encantada que contendría su clima. ¿Qué pasaría si mudarse significara que sus hijos no recibirían regalos? O empezó a perder su don, algo que Bruno había demostrado que era falso cuando había sacado fácilmente una tableta hace apenas una hora que mostraba exactamente dónde aparecerían las tuzas. ¿Mirabel puede hacer otras cosas? Preguntó, sin querer pensar más en su situación de vida, para no enfadarse. ¿Oh, sí? Ella sabe tocar la flauta y es maravillosa cosiendo vestidos y ropa y le encanta bailar. Él sonrió, recostándose contra el árbol. ¿Estás realmente orgulloso de ella? Lo soy, dijo Bruno. No entiendo el milagro. Algunos días pienso que es más una maldición que una bendición. Pero sí sé que fue cruel no darle un regalo y disolver su puerta delante de todos, y si Castia tuviera cara, yo estaría gritando en él ahora mismo. Entonces tal vez intente ponerla en un cuerpo con un cuello que pueda estrangular. Hizo precisamente eso. Pero a Mirabel le tocó la peor tirada del dado y aún así logró hacer algo con ella misma. Ella será la mayor artífice que el mundo haya visto jamás, lo sé. Crea una nueva subclase de ellos con su armadura. Dentro de 100 años habrá herreros que rezarán ante sus estatuas, pidiendo su guía. Pepa sonrió ante eso. Le gustaba oír que Mirabel había encontrado su lugar en el mundo. Realmente no había pensado en cómo había sido para la pobre niña cuando no había recibido su regalo más que lo obvio, pero escuchar que había logrado obtener una vida rica y plena durante su década fuera, un peso que Pepa no había tenido. No me di cuenta de que lo llevaba sobre sus hombros y se desvaneció en la nada. Bueno, eso es bueno, pero no es de eso de lo que quería hablar. Ella se acercó a él para que estuvieran sentados hombro con hombro. Mirabel te explicó lo que puede hacer, pero no has dicho nada en absoluto. Oh, esperaba que te olvidaras de eso. ¿Por qué? Bueno, Bruno suspiró. Sé cómo son las cosas aquí. ¿Qué significa eso? Preguntó Pepa, intentando mantener la calma. En el valle somos nuestros regalos y eso es todo. Les dije a todos que fui a dominar mi don y a mamá solo le importará eso. Cualquier otra cosa que haya aprendido, cualquier otra cosa que pueda hacer, eso es solo una distracción del regalo. Levantó la mano y flexionó el brazo, las venas sobresalieron y los músculos se tensaron contra su piel. Pepa se limitó a mirarla, todavía sorprendida de que su hermanito de judías verdes ahora fuera tan musculoso. Realmente se parecía a su hermano pequeño porque parecía 20 años más joven que ella. Pero, sinceramente, ahora soy mucho más que eso. Cuéntamelo, preguntó Pepa. Bien. ¿Qué estás haciendo? Pepa se giró y vio a un grupo de hombres corriendo hacia ellos, con los rostros torcidos en miradas de molestia. E inmediatamente se puso de pie y se sacudió el vestido, sintiéndose avergonzada de haber sido sorprendida descansando en el césped. Los hombres vestían ropas ásperas, guantes gruesos en las manos, y sus pies descalzos estaban teñidos de un color púrpura rojizo oscuro que le indicó de inmediato que eran los productores de vino del valle. Hola, señores, dijo, tratando de recordar los nombres de los marcadores de vino. Pepa, dijo el líder, señalando con un dedo.
A las uvas les encanta el sol, pero a nosotros no. Vamos a terminar con vino salado de todo nuestro sudor gracias a tus cálidos vientos. Ella sintió una llamarada de molestia ante eso, pero lo dejó caer. Lo siento. Parece que podrías sudar un poco más, Diego, dijo Bruno, sin haberse levantado nunca. De hecho, cuando Pepa se volvió para mirarlo, se sorprendió al ver que se había subido la capucha de modo que su rostro quedaba oculto en las sombras mientras se apoyaba en sus brazos. Tal vez deshacerte de ese instinto tuyo. Tú, dijo Diego, mirando a Bruno. Finalmente volviste a aparecer, ¿verdad? Supongo que era demasiado esperar que desaparecieras y nunca más nos molestaras con tus malditas costumbres, ¿no es así? Bruno se encogió de hombros. Hay mucha gente sorprendida de que todavía esté aquí, aunque los que realmente me molestaron no están tan sorprendidos ya que es difícil sorprenderse cuando estás en el infierno. Con eso, se puso de pie lentamente y se sacudió los pantalones. Veo que no escuchaste mi advertencia. ¿Advertencia? Clamó Diego. ¿Te refieres a la maldición que me pusiste? Sí, porque los videntes son conocidos por maldecir a las personas. Es por eso que la palabra maldecir es la parte principal de su nombre en lugar de ver. Inclinó la cabeza. ¿Intentaste siquiera comer sano o simplemente fue más fácil culparme por llenarte la cara de frutas dulces y pan azucarado? Diego lo fulminó con la mirada. Mala suerte Bruno, siempre causando problemas. Pepa aprieta los dientes y se forma una nube sobre su cabeza. Había pensado que ese horrible apodo había sido desterrado cuando ella y Bruno eran solo unos niños, pero parecía que había logrado quedarse. Dio un paso adelante para decirle a Diego lo que pensaba solo para que Bruno comenzara a reír. ¿Qué es tan gracioso? Tú, dijo Bruno. Había olvidado que ustedes no pueden ver el bosque por los árboles. ¿Y qué significa eso? Preguntó otro enólogo. Soy Bruno de la mala suerte. Maldigo a la gente. Provoco destinos horribles. ¿Es correcto? La multitud de hombres asintió. Y decidiste que lo mejor que podías hacer y Bruno giró sus hombros y Pepa parpadeó mientras parecía crecer, era ir a mala suerte, Bruno y como el aire en un día caluroso, una distorsión ondulante apareció alrededor de su hermano. Insulta a su amada hermana y se levantó más alto y apareció otro par de brazos, ambos brillando mientras venas de luz recorrían su piel, exige que se sienta mal por ser feliz, se elevó sobre ellos, con los ojos brillando de color verde, porque estaba sudando. La multitud pasó de la indignación al encogimiento al ver a Bruno. Pepa no los culpó. Después de todo, había empezado a nevar a su alrededor mientras ella temblaba. Antes de irme te puse un poco gordita, Ahora tengo 10 años de práctica. Me pregunto, se inclinó, ¿qué más puedo hacer? Tú y no te atreverías. Diego fanfarroneó. Tu madre. Por supuesto y cuéntale cómo insultaste el nombre Madrigal. Insultaste nuestro honor. Él sonrió y Pepa sintió como si el propio Lucifer hubiera bailado sobre su tumba y ella ni siquiera era el objetivo. Di que lo sientes. Lo siento, tartamudeó Diego, perdiendo por completo la batalla de los nervios. No para mí. Pepa y Pepa lo siento. Aceptado. Exclamó apresuradamente. Con eso pasaron dos cosas. Diego y los demás bodegueros salieron corriendo, con el rabo entre las piernas y Bruno volvió a ser el mismo. Ella parpadeó y en el lapso de esa fracción de segundo él regresó nuevamente con su adorable hermano. He estado soñando con hacer esto durante 10 años, dijo, acercándose a ella, sin prestar atención a la nieve. Pepa. Él la alcanzó y ella se obligó a no inmutarse. Sabía que le rompería el corazón si ella se estremecía. Porque no importa lo que él nunca le haría daño. Lo siento, tal vez debería haberte explicado mis poderes para que eso no te sorprendiera. Aunque, un poco tu culpa por burlarte de mí sobre mi vida amorosa y nunca darme una oportunidad. Él sonrió con esa pequeña sonrisa tonta y al instante la nieve desapareció. Después de todas las veces que te acosaron, supongo, eso no me importa. Mala suerte Bruno. Eso es tan infantil. Tengo 50 años, Pepa y la mayoría de ellos también están cerca de eso.
Es simplemente, triste, más que nada. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Él la miró un poco desconcertado. Porque te atacaron. Ella parpadeó antes de soltar una risa débil. Oh, eso fue, no estaba prestando atención al clima y me estaban avisando que no puedes sonreír a menos que te digan que está bien. Reír. Sentir felicidad. Sacudió la cabeza con disgusto y Pepa se sobresaltó por el veneno de su voz. No eres una máquina a la que se le puede ordenar que sienta algo. Por amor de Dios, Pepa, los Warforged fueron tratados mejor. Eres mi hermana, una criatura viviente que respira y tiene emociones. Yo tengo, respiró para calmarse. He odiado cómo te trataron todos durante años y fue maravilloso poder finalmente quitártelos de encima. Pepa se le quedó mirando. E inmediatamente sintió tal orgullo que su hermano pudo defenderse. Y la pena preguntándose si él podría hacer eso y qué necesidad tenía de ella. Capítulo 14. Campaña 2, Verdades de rutina. ¿Podrías dejar de mirar eso? Isabella dijo con un resoplido desdeñoso desde dentro de la sala de estar. Pero míralo, dijo Luisa y Agustín escuchó su gruñido seguido de un extraño ruido. Nada. Sí, el vaso feo está bien. No es feo. Luisa protestó y Agustín se detuvo justo afuera de la puerta, escuchando. Nunca había escuchado a Luisa estar tan apasionada por algo. Oh, ella era firme en sus opiniones, pero en su mayoría eran alardes sobre su fuerza y si podía manejar una situación que se le había asignado. Por supuesto que puedo mover ese arado. Ese árbol caído no es nada. Pero algo que no tuviera nada que ver con su fuerza, eso era inusual para ella. Más aún porque estaba empujando a Isabella. Normalmente Luisa, a pesar de tener el doble de tamaño que su hermana, cedería ante ella si Isabella la contradecía. Que ella se enfrentara a ella y lo hiciera con la voz fuerte y eso llamó la atención de Agustín. Míralo. No combina con ninguno de nuestros otros platos. ¿Entonces? Preguntó Luisa. Eso no significa que no sea hermoso. Todo tiene que ir junto. No me parezco al resto de la familia, eso me hace feo. Oh, no te dejes llevar por eso. Isabella se quejó y Agustín no pudo evitar fruncir el ceño. En realidad, Isa no había negado la pregunta de Luisa. Es solo un vaso feo. No es tan especial. ¡Hey! Hubo un estrépito y Julieta salió corriendo de su habitación solo para que Agustín le tendiera la mano y se llevara un dedo a los labios antes de señalar con la cabeza la puerta. Podría haber cristales por todas partes. No podría, le dijo a Luisa. ¿Ves? No está roto. Vidrio irrompible. Luisa gruñó. Puedo apretarlo tan fuerte como quiera y no se rompe. Tíralo y no se romperá. Todos estos años, todos esos vasos, tazones y platos rotos, y tenía un juego de platos entero en mi habitación. ¿Qué podría haber usado? Tenedores que no rompo las púas cuando doy un mordisco, platos que no se rompen si corto mi carne. ¿Quieres decir comerlos en la cena? Se quejó Isabel. No combinaría con el resto de los platos. ¿Y? Luisa presionó. No tienes idea de lo que es para mí tener que concentrarme constantemente en lo que estoy haciendo. A menos que esté en mi habitación, tengo que tener toda mi atención en todo lo que me rodea. Si doy un paso demasiado con fuerza puedo romper las baldosas. Si choco con alguien, puedo hacerlo volar. Si agarro una silla, puedo convertirla en leña. No recuerdo la última vez que comí y pude relajarme. Estos podrían haberme dado eso. Agustín, sin verla, se dio cuenta de que Isa estaba poniendo los ojos en blanco solo por su tono. Tu control no es el mejor, eso es todo. Solo necesitas práctica. No platos feos. Miró a su esposa. ¿Cuándo se había vuelto Isabella tan cruel? Sabían que ella se enorgullecía de presentar la mejor versión de sí misma al mundo y estaba obsesionada con asegurarse de causar una maravillosa impresión sin importar lo que hiciera, pero cuando eso había pasado a creer que su opinión era la única correcta,
Y cuando eso la llevó a ver cualquier cosa que no encajara con su ideal en algo horrible y malo de lo que podía burlarse, de que podía burlarse como si tuviera derecho a hacerlo. Sí, había sido más desdeñosa en los últimos años y especialmente ahora con el estrés de su próximo compromiso, pero por eso uno se apoyaba en la familia. Incluso Pepa solo había estallado ocasionalmente. Agustín comenzó a repasar las palabras y acciones de su hija apenas durante el último mes y no le gustó lo que recordaba. Y al mirar a Julieta se dio cuenta de que ella tampoco estaba feliz. Esto es simplemente Mirabelle poniendo pensamientos en tu cabeza, ¿no? Isabella dijo con un resoplido. ¿Qué se supone que significa eso? Luisa preguntó. Sus palabras adquirieron un tono mucho más agudo. Solo que sabía que esto iba a suceder, dijo Isabella con frustración. Tenemos tantas cosas de las que preocuparnos y ahora ella te está metiendo todas estas ideas locas en la cabeza y eso te causará más estrés del que necesitamos. Necesitamos concentrarnos en lo que es importante. Luisa guardó silencio por varios momentos. Pensé que la familia era lo más importante. Oh, no seas así. ¿Sabes a qué me refiero? No, realmente no lo sé, dijo Luisa. Te acabo de decir que esto es importante para mí y lo único que te importa es lo que la gente pueda pensar en la cena. Que normalmente hacemos con la familia. ¿De verdad crees que Antonio se va a desmayar si uso un vaso diferente? No seas tan dramático. Se quejó Isabel. Luisa soltó una risa áspera. ¿Yo ya estoy siendo dramática? Tú eres la que está más preocupada por los vasos que tus hermanas. Siempre estoy preocupada por ti, espetó Isabella y una vez más Julieta se movió para entrar a la habitación. Y una vez más Agustín la detuvo. Tenía la sensación en la boca del estómago de que necesitaban escuchar esto. Todo lo que hago es por la familia, para asegurar que nuestra familia mantenga nuestra reputación. No tienes que preocuparte por dar buenas impresiones, simplemente te vas levantando puentes y oliendo a burros mientras yo limpio lo que ensucias. Tú tendré un buen matrimonio gracias a mí, aunque nunca recibiré un agradecimiento. Sí, porque estoy muy agradecida de que me hayas encubierto a mí y a mis fallos, dijo Luisa con un tono mucho más sarcástico del que jamás había usado antes. ¡Qué mártir eres!, poniéndole lápiz labial al hacer de que es tu hermana. Me lo agradecerás cuando no termines siendo una solterona. Disipo todos los rumores sobre ti, encubro tus errores. Nunca te pedí que hicieras eso. Isabella dejó escapar un grito ahogado de frustración antes de respirar lenta y calmadamente. No se puede hablar contigo cuando estás así. Estás irritado y no piensas con claridad. Una vez que Mirabel se haya ido y no esté jugando contigo, no parezcas tan emocionada de que ella se vaya, Isabella. ¿Y cómo sabes que Mirabel se irá? ¿Podría quedarse? Isabella se rió y por primera vez Agustín no lo escuchó como un ruido ligero y alegre sino como algo agudo y cruel. Le hizo querer entrar porque a pesar de que era su voz, no podía imaginarla sonando así. Ella hizo todo lo que pudo para evitar volver a casa. Demasiado ocupada con ese mundo mágico e increíble suyo. Con sus estúpidos animales de metal y sus aventuras salvajes, no importa que su familia esté aquí, sus deberes están aquí, sus responsabilidades están aquí. Aquí ella está más interesada en salir corriendo y perder el tiempo. Probablemente ya esté pensando en una excusa para dejarnos y todos estaremos mejor porque no la necesitamos a ella ni a su caos. Familia sin ella por tanto tiempo y nos las arreglaremos bien con ella. Agustín no hizo nada para evitar que Julieta irrumpiera en la habitación con él pisándole los talones. Se alegró de haberlo hecho, ya que parecía que Luisa estaba a punto de darle un golpe a su hermana mientras Isabella estaba de puntillas, clavando un dedo en el pecho de su hermana. Sin embargo, en el momento en que los vio, su hijo mayor se puso pálido como una sábana antes de desinflarse, retroceder con gracia y sentarse remilgadamente en un sillón. Luisa, dijo Julieta con una sonrisa, ¿te importaría ayudarme a repasar algunos de los que he reunido para que los use Mirabel hasta que la consigamos para su prueba de vestido? Has pasado la mayor parte del tiempo con ella, así que quizás sepas que a ella le gustará.
Por supuesto, mamá, dijo Luisa, recogiendo su vajilla y siguiéndola mientras Julieta salía de la habitación, solo lanzando una mirada a Agustín para hacerle saber que no podía evitar lidiar con su hijo mayor. Al parecer, ya había hecho eso suficiente. Cada una de las habitaciones del talentoso madrigal se adaptaba a sus necesidades. El de Isabella era un jardín donde podía experimentar con sus plantas y flores. La habitación de Luisa fue diseñada para permitirle usar toda su fuerza sin riesgo de lastimar nada. La casa de Camilo estaba llena de espejos según Félix, junto con todo tipo de luces para que pudiera asegurarse de que sus transformaciones fueran perfectas, mientras que cuando Pepa estaba en su habitación el clima no se veía afectado y así podía sentir lo que quisiera. Para Julieta su habitación había tomado al principio la forma de una gran biblioteca llena de libros de cocina llenos y vacíos para que pudiera descubrir nuevas recetas mientras grababa las suyas. Pero Casita había sentido que sus necesidades cambiaban a medida que crecía y su habitación se había ampliado para tener otras habitaciones dentro. Ya no dormía alrededor de los estantes sino en una habitación que parecía el dormitorio de cualquier otra persona del pueblo. Había una sala de estar y un baño y se parecía mucho a la casa de la infancia de Agustín. Incluso había habido una guardería para Isabella hasta que Alma dijo que ya tenían una guardería. Aunque hubiera sido mejor tenerlo en el cuarto de Julieta y, como tal, ahora Agustín e Isabella podían sentarse en una cómoda sala de estar y saber que el resto de la familia no los interrumpiría. No estaba seguro de si Isabella estaba contenta con ese hecho. Eso fue algo, dijo finalmente. Isabella se relajó en la silla, aunque Agustín la conocía lo suficiente como para saber que no estaba nada relajada, a pesar de cómo intentaba que pareciera. Lamento haber levantado la voz. Honestamente, esa es la menor de mis preocupaciones, le informó Agustín, inclinándose hacia adelante y mirándola. Era un tipo tranquilo, realmente lo era, pero se estaba molestando un poco con cómo ella actuaba y cuál pensaba que era el problema. Lo que dijiste sobre tus hermanas. Era cierto, dijo Isabella con un tono frívolo. A Mirabel no le importa esta familia. Se irá en el primer momento que pueda irse. En lugar de quedarse aquí y ayudar, se irá, sin importarle cómo todo lo que está haciendo solo nos hace ver peor a todos en el futuro. Ojos de los aldeanos. Mirabel acaba de llegar. No ha tenido la oportunidad de que todos la conozcan. Ella apareció en un rayo y tiene animales de metal. La gente ya está chismeando sobre cómo se ve, cómo actúa, estoy tratando de mitigarlo todo, pero solo por el bien de ti y de mamá, no por el de ella. Ella no me importa lo que la gente piense de ella y cómo está derribando todo nuestro arduo trabajo. Estando aquí, al no entender que sus acciones tienen consecuencias, dijo Isabella con firmeza. Él la miró fijamente y ella de repente se echó a reír. Tú, honestamente no tienes idea de lo que todos piensan realmente de nosotros, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Oh, dijo con un gesto perezoso de la mano, cosas como la abuela te compró a ti y al tío Félix para que fueran poco más que criadores de toros para conseguir sus nietos perfectos con poderes perfectos. Usar la vela para predecir cómo se mezclarían tú y mamá. Juntos obtendría justo los poderes que quería. Y que claramente Mirabel es tu hija bastarda y por eso es impotente. ¿Prefieres rumores más escandalosos? Hay uno de que Dolores escucha a la gente cuando tienen relaciones sexuales porque se excita con eso. Se convierte en hombres diferentes cuando salen a beber y luego va a sus casas y... dicen todo eso. Dijo Agustín interrumpiéndola horrorizado. Y más. Isabella, y sé que puede parecer inusual, como tu mamá y yo. Ella volvió a reír. Sé que todo son mentiras, papá. No soy idiota. Pero eso no significa que los aldeanos no las susurren de todos modos. Ella dejó escapar un suspiro y dejó caer los hombros. Dolores y yo hemos pasado los últimos 8 años deteniendo cada historia desagradable en seco. Dolores. Ella escucha todo. Hace 8 años escuchó un rumor sobre tía Pepa y me pidió que la ayudara a detenerlo porque sabía que la hija de la señora Sánchez me admiraba y si hablaba con ella eso detendría los rumores. Lo hice y le pregunté. Para informarme sobre otros rumores, Isabella sacudió la cabeza.
He estado trabajando desde que tenía 14 años para proteger a esta familia mientras Mirabel estaba por ahí perdiendo el tiempo en cosas frívolas y ahora ella está haciendo más trabajo para mí. Así que perdóname, papá, si no estoy mareado porque ella está aquí. Ella se puso de pie. O que espero con ansias que las cosas se calmen cuando ella nos abandone nuevamente. Aún no hemos terminado, Isabella. No, lo somos. Si hay algún problema, la abuela me lo hará saber. De lo contrario, necesito prepararme para la cena y pensar en cómo voy a arreglar cualquier desastre que Mirabel haya hecho hoy y que ahora ayudará a Luisa a causar mañana. Agustín solo pudo ver a su hija irse antes de desplomarse en su silla, preguntándose cómo las cosas habían llegado a ser tan malo. Capítulo 15. Campaña 2, mañana de rutina. Alma caminó lentamente por la casita, miró a través de una de las ventanas delanteras hacia el pueblo de abajo y sonrió. Se imaginó a todas y cada una de las personas allí abajo comenzando a levantarse, saliendo de sus sueños y preparándose para comenzar sus días contentos y felices. Y seguro. Había niños allí que nunca sabrían qué era la guerra. Eso nunca sabría lo que fue ver tu casa incendiada. Tus amigos con lágrimas en los ojos mientras huían de las únicas tierras que jamás tuvieron. Sus seres queridos cortados, los gritos, la traición. No. No, ella se negó a pensar en eso. Le palpitaba la cabeza y se le encogía el corazón con solo pensarlo. No. Es mucho mejor dejar que el pasado sea solo eso. El pasado. Fue hecho a un lado en un instante, desterrado una vez más a pesar de que recientemente los recuerdos seguían llegando a ella, queriendo ser recordados. Pasó por cada puerta que pertenecía a su familia, sonriendo mientras las miraba. La de Pepa, que Alma conocía, se estaba preparando para el inicio del día. Había que regar los campos, soplar vientos adecuados para refrescar a los trabajadores y despejar los cielos de nubes. Su hija sale con una sonrisa en su rostro para ayudarlos a todos a sentirse cómodos, contentos y seguros. MCGF. Nunca pensé realmente en cómo me tratan, le admitió Pepa a Félix mientras se sentaba en la cama, con él frente a ella. Tenían las piernas estiradas y cada uno tenía en la mano uno de los pies de su compañero, frotándolo y masajeándolo. Cuando uno bailaba tanto, incluso una buena noche de sueño no siempre podía eliminar la tensión en las plantas de los pies. Si no se ayudaran unos a otros estarían cojeando escaleras abajo. Todos los demás... pelearé contra ellos. Pero en algún momento acepté que iban a ser groseros conmigo y me harían miles de demandas. Me di cuenta, admitió Félix. ¿Lo hiciste? ¿Por qué crees que dejé de bajar a jugar dardos con Diego? ¿O que solo jugué bolos durante un año con Richardo? Esos tontos sí pensaron que solo porque les gusta hablar mal de sus esposas yo me sentaría y dejaría que hablen mal de ti. Él sacudió la cabeza y, aunque estaba sonriendo, ella supo que no era una sonrisa agradable. No, simplemente asentí y luego les deseé un buen día y me fui. Me aseguré de no volver a verlos nunca más si podía evitarlo. Tú, no necesitabas hacer eso. Le dolía pensar que Félix se había separado de sus amigos solo por ella. Sí, lo hice. Y lo dijo como si fuera la cosa más casual del mundo. Pepa cambió a su pie izquierdo, sin confiar en sí misma para hablar en ese momento. MC. En la habitación de Julieta probablemente solo estaba Agustín, ya que Alma sabía que su hija mayor ya estaría levantada, cocinando para disipar una tormenta. Cada dolor y lesión desaparecían en segundos cuando Julieta estaba cerca y comprendía que eso era lo más importante del mundo. Y Agustín, y bueno, encontraría algo con que mantenerse ocupado. Él era bueno así, entendiendo que su lugar era sostener a la familia. MC. Ya está, dijo Julieta mientras entraba al dormitorio, después de haber regresado a su habitación antes de que su mamá pasara. Preparé un desayuno rápido y lo dejé enfriar en la cocina. La gente puede no estar contenta de que no sea es un gran asunto, pero quiero estar preparado para hoy. A nadie le importará, le aseguró Agustín.
Y si lo hacen, bueno, tal vez deberían intentar cocinar por una vez. No es que necesitemos curarnos después de despertarnos. Sería bueno que alguien más se hiciera cargo del desayuno. Se dejó caer en la cama mientras Agustín seguía vistiéndose. Me gustaría algún día poder dormir hasta tarde. Lo sugeriría hoy, pero sé que esto es importante para ti. Julieta se incorporó, ligeramente suavemente. Había pasado una semana desde que Mirabel había regresado y los deberes de Julieta en el pueblo le habían impedido tener un momento a solas con su hijo menor. Sin embargo, hoy iba a ser diferente. Mamá había acordado que Julieta fuera con Mirabel a su prueba con la señora Pérez, para asegurarse de que Mirabel eligiera ropa que le quedara bien. Mirabel, para su alivio, había mencionado la noche anterior después de una de las telenovelas de Bruno que ella también estaba deseando que llegara y Julieta planeaba dedicarle un día entero. Iban de compras y regresaban y Mirabel la ayudaba en la cocina y hablaban de todo lo que había hecho. Todo lo que Julieta se había perdido. ¿Y estarás bien con Isabella? Ella preguntó. Agustín asintió. Hablaron de ello y decidieron que Agustín debería intentar pasar un poco de tiempo con su hija mayor después de las duras verdades que ella había revelado sobre la familia y el pueblo. A ambos les preocupaba que ella estuviera asumiendo demasiado y Agustín quería detenerla y tener otra conversación con ella. Hoy tuvo que ir a hacer flores para ayudar a las abejas de todos modos, así que hubo una buena superposición. ¿Y si le recordara que él era su padre y ella le mostraría respeto? Bueno, dijo Julieta, esperamos que tengas un buen día. MCGF. Dolores se levantaría pronto y Alma tomó nota mental de hablar con ella y discutir el cambio de aquello a lo que estaba atenta. Una vez que Bruno y Mirabel demostraron que el mundo exterior podía atravesar el valle sin tener que viajar por los senderos ocultos de la montaña, debían tener mucho más cuidado a la hora de mantenerse en secreto. Quizás pedirle que haga viajes por el borde del valle para escuchar posibles amenazas. Sí, ella haría eso en un instante. La buena y dulce Dolores, que entendió lo importante que era permanecer siempre alerta. MCGF. Dolores ya había terminado de bañarse hacía mucho, no podía ducharse, a menos que quisiera que el sonido del agua golpeando su piel destruyera sus tímpanos, y dejó que el agua se escurriera, pero se quedó sentada en el suelo del baño, con una toalla envuelta alrededor de sus hombros pero todavía empapada, con los ojos fijos en los dedos de sus pies mientras se rodeaba las piernas con los brazos. Aunque la habitación borró el sonido del mundo exterior, no pudo detener sus recuerdos de lo que había escuchado el otro día. No vas a gastar otra broma, ¿verdad, Camilo? SHHH. Di eso un poco más fuerte, ¿por qué no, Mirabel? ¿Qué? No hay nadie alrededor. Oh, sí lo hay. Snitch Madrigal siempre está escuchando. Soplón, Dolores. ¿Crees que ella, vamos Camilo, ella no está escuchando nuestras conversaciones? Sí, lo es. Ese es todo su trabajo. La abuela hace que nos escuche a todos y en el momento en que escucha algo que nos meterá en problemas, corre hacia ella y lo cuenta todo. Mi hermana te apuñalará por la espalda en la primera oportunidad. Ella obtiene. No, no lo creo. Dolores ama a esta familia y te ama a ti. Ella nunca... No la conoces, mira. No como yo. Cualquier cosa que haga que la abuela la vea como digna del nombre de la familia. Quiere atraparnos, nunca lo dudes. Dolores sabía que ella y su hermano no eran tan cercanos. No se podía evitar. Ella era tranquila y le gustaba el silencio y él había nacido para correr y llamar la atención. Pero hoy el mero hecho de que pensara que ella sería tan horrible, que ella lo espiaría, que ella no estaba simplemente escuchando sino esperando activamente poder meterlo en problemas. Y para empeorar las cosas, escuchando después de eso y todos pensaron lo mismo. Luisa, Isabel e incluso Antonio. Su hermanito pensó que ella estaba más preocupada por complacer a su crítica abuela que por ser una buena hermana. ¿Cómo fue que Mirabel fue la única persona que se dio cuenta de que prefería cortarse las orejas antes que lastimar a su familia? Dolores tembló mientras sus ojos se acercaban lentamente hacia su navaja, antes de obligarse a levantarse. MCGF.
Camilo. Antes de que Mirabel regresara a casa, él era el que más le preocupaba. Ese chico tenía demasiada energía, algo de lo que ella culpaba por completo a Félix, y necesitaría ser manejado adecuadamente a medida que creciera. Alma ya estaba pensando en matrimonios para él. Una esposa fuerte que controlara sus impulsos y le ayudara a calmarse. Porque ahora mismo era solo un tonto que no se tomaba nada en serio. No, necesitaba un buen matrimonio para poder recibir orientación sobre cómo ayudar al pueblo mucho después de que la abuela se hubiera ido. MCGF. Mirabel, y quiero ir contigo, murmuró Camilo a su reflejo. No, oye, mira, ¿crees que tal vez podría unirme a ustedes por unos meses, solo para ver mundo? Sacudió la cabeza. No, oye Mirabel, solo me estaba escondiendo en tu bolso porque, gruñó y luchó contra el impulso de golpear su cabeza contra la pared. No se había dado cuenta hasta que apareció Mirabel, pero Camilo tenía que salir del valle. Tuvo que salir. Porque si no lo hacía y tenía miedo de lo que sucedería. Y además no podrían exiliarte si te ibas primero. No tenías que verlos darte la espalda si te das la vuelta primero. No tenías por qué perder a tu familia si te marchabas. MCGF. Isabel, oh, Isabel. Toda su esperanza para el futuro. Alma sabía que no viviría para siempre, pero Isabella podría guiar a la familia después de su muerte, para continuar con su legado. Ella era tan fuerte, segura y confiada, la heredera perfecta. MCGF. Isabella yacía en un rincón de su habitación, con la cara hinchada y roja por las lágrimas. Ni siquiera podía recordar la pesadilla que había tenido, solo que no había hecho lo suficiente y su familia estaba herida. Justo como las pesadillas que podía recordar. La casita desmoronándose, la vela quemada, el valle invadido y toda su culpa porque no era suficientemente fuerte. Para y gimió, agarrando su cabeza con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su cuero cabelludo, dejando ríos de sangre que llovieron por su cabeza. Deja de llorar, bebé estúpido. Basta. Pero ella no pudo. Ella no podía dejar de sollozar. MCGF. El pequeño Antonio. Sabía que había gente preocupada por el milagro, pero él demostraría que la magia estaba viva. Había sido necesario mucho convencer a Pepa para que tuviera otro hijo, ya que ella quería dejar a Camilo, pero era importante que tuvieran un hijo ahora. No habían podido esperar a que Isabella tuviera hijos, no, Antonio sería la prueba de que Mirabel fue solo una casualidad. Antonio y probaría que la familia era fuerte. MCGF. Antonio miró la carta que Mirabel le había enviado y sonrió. Era una respuesta a la carta que le había enviado, que le había llevado 2 días escribir porque todavía le costaba deletrear. Su familia ni siquiera sabía que él había aprendido a leer y escribir por sí solo porque estaban muy ocupados y él quería poder hacerle una pregunta a Mirabel. Pensaron que acababa de enviarle una foto. Por supuesto que no sabían mucho de lo que hacía. Su mamá y su papá siempre estaban ocupados y mientras Camilo y Luisa intentaban estar ahí ellos también tenían deberes. Conocía a muchos, aunque la abuela lo estaba cuidando y ella lo estaba, pero a menudo él se quedaba solo. Sin nadie con quien hablar. Excepto Mira. Volvió a leer su carta, que se estaba agotando debido a la cantidad de veces que la había leído. Antonio, aunque no recibas un regalo, seguiré amándote. Él sonrió y abrazó con fuerza su almohada, planeando hacer lo mismo con su sobrina cuando la viera en el desayuno. MCGF. Sabes, estoy un poco molesta contigo, dijo a Luisa, lo que hizo que Alma mirara hacia abajo y la viera a ella y a Mirabel entrar a la casita después de hacer ejercicio. Eran un completo desastre. Empapados de sudor, sus pantalones, porque claro Mirabel había convencido a Luisa para que empezara a usar pantalones mientras hacían ejercicio y estaba segura que pronto Luisa intentaría hacer lo mismo cuando bajara al pueblo. Alma tendría que poner el pie caerá pronto, cubierto de polvo, el cabello cansado y encrespado. Estaba segura de que apestaban muchísimo y estaban haciendo demasiado ruido mientras caminaban por la casita. «¿Oh?», preguntó Mirabel. «¿Qué hice?».
Envías esa carta sobre cómo tú y tu grupo estaban acampados justo afuera de la guarida del dragón llena de cadáveres ambulantes, lo cual es inusual porque los dragones detestan la nigromancia. Y luego tu siguiente carta fue como venías aquí. No nos dijiste lo que pasó. Me morí, dijo Mirabel inexpresivamente antes de reírse. ¿Qué? Tú te preparaste para eso. MMM. Estoy bromeando, dijo Mirabel, dándole palmaditas en la espalda a su hermana. Vamos, te contaré todo lo que pasó mientras nos bañamos. Alma se agachó antes de que sus nietas la vieran. Odiaba que la hicieran sentir como una intrusa en su propia casa, pero ahora necesitaba ordenar sus pensamientos antes de verlos, no fuera a decir algo de lo que se arrepintiera. Porque había tantas palabras elegidas que quería decirle a su descarriada nieta. Tenía que arreglar esto. Tenía que controlar a Mirabel. Hazle entender que todo lo que estaba haciendo era lastimarse a sí misma y a su familia al comportarse como lo hizo. Y entonces sería tan feliz como lo era el resto de su familia.